Dios que nos permite estar con todos ustedes, muy en particular pues pastores Ayarza, Otilio y Dioselina, y gracias a todo el liderazgo de la iglesia y a todos los hermanos que hoy han dirigido el culto. Y pues también quiero agradecer a todos ustedes, iglesia, que siempre nos han acogido y han mostrado su amor para con nosotros, especialmente hacia mi esposa, hacia mi persona. Y bueno, felicitar también a los padres y a los estudiantes que en esta mañana se encuentran, porque técnicamente vamos a estar hablando un poquito de este tema de la familia y de los padres. Así que todos los que estamos aquí abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón, porque sabemos que hay algo específico para escuchar para cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude y abramos nuestro corazón a lo que Dios tiene para decirnos. Buen Dios, Padre eterno, te damos las gracias por esta hermosa mañana, esta hermosa oportunidad, este momento tan lindo con mis hermanos en este lugar, Templo del Semaní. Señor, tú eres la persona más importante en este momento. Queremos escuchar, Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos tuyos, somos imperfectos, somos débiles, frágiles, pero tú eres el Todopoderoso y nos ponemos en tus manos, Dios, para que seas tú hablando a través de nosotros. No queremos escuchar voz de hombres, sino voz de Dios, la voz de Dios que transforma, la voz de Dios que liberta, la voz de Dios que hace nuevas todas las cosas. Señor, perdónanos de todo pecado, límpianos de toda maldad, libéranos de toda opresión, danos salud en medio de todas las circunstancias. Señor, nos ponemos a tus pies, queremos escucharte a ti, porque tú y solamente tú tienes palabras de vida eterna, de vida que transforma. Esta casa, este lugar se vuelve casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermano. En esta mañana le hemos puesto al título del mensaje: recordemos nuestra misión familiar. Recordemos nuestra misión familiar. Si hay algo que verdaderamente es importante para todo ser humano, es su familia. Después de Dios, y eso siempre recordémoslo, después de Dios, lo más importante que toda persona tiene es su, ayúdame, es su familia. Dígalo, es mi familia, es tu familia. Entonces, de eso es lo que queremos hablar en el día de hoy, de lo más importante que tenemos en nuestras vidas, que es, después de Dios, ciertamente, nuestra familia. El pasaje que se leyó al principio por nuestro hermano Smith, no lo voy a leer de nuevo, pero algo que sí les voy a pedir a todos ustedes, que en la medida que vamos avanzando con el mensaje, obviamente porque el tiempo es bastante limitado por las características de lo que se va a hacer aquí en el día de hoy, por parte de los muchachos, vayan anotando todo lo que van escuchando, sobre todos los pasajes, y con calma léanlo y medítenlo en sus hogares oportunamente. Mateo 15, del 21 al 28, que trata sobre la historia en Mateo se habla de la mujer cananea, en Marcos habla de la mujer sirofenicia, en la misma historia, Mateo 15, del 21 al 28. Y vamos a estar hablando también de otra historia relacionada o parecida, de un padre de familia. Fíjense algo interesante, la historia de una madre, por un lado, luego hablaremos de la otra historia de otra familia, de un padre, que estaban presentes, haciendo lo que tenían que hacer a favor de sus respectivos hijos. Un buen padre y una madre no son personas que están ausentes, sino personas que están presentes. Y eso de estar presente va mucho más allá de simplemente ocupar un espacio físico. Los padres y las madres no solamente están ahí mirando a los hijos, en algunos casos solamente para comer o para ver televisión. Tienen que ser presentes en cuanto a su conducta, en cuanto a su comportamiento. Eso lo vamos a ver ahorita inmediatamente. En este mes de octubre, vamos a decirlo de manera preliminar, nosotros como iglesia estamos celebrando, Pastor lo mencionó hace un momento, el mes de la Reforma y el mes de las misiones. Y el énfasis que nosotros como iglesia evangélica tenemos es, primeramente, tener como lo más importante para nuestras vidas la Biblia. La Biblia, como cristianos, es la palabra de Dios, y de ella nosotros obtenemos toda la información
que nosotros necesitamos para vivir. Si una persona quiere ser realmente sabia, si una persona quiere ser realmente inteligente, si una persona quiere ser realmente prudente, tiene que leer la Biblia, tiene que estudiarla, tiene que meditarla. La información que usted necesita y que yo necesito no la vamos a obtener de los periódicos, ni la vamos a obtener de las películas, en la televisión, ni de las redes sociales. La vamos a obtener leyendo y estudiando la palabra. Y no es algo que usted va a hacer solamente cuando venga un domingo a una congregación. Usted lo tiene que hacer todos los días, todos los días, todos los días, hasta el día que el Señor a usted y a mí nos saque de esta tierra, porque es lógico y natural que algún día suceda. Pero es importante tener presente que en la Biblia está la respuesta. ¿Usted quiere saber cómo ser un buen padre? Lea la Biblia. Una buena madre, lea la Biblia. Un buen hijo, lea la Biblia. Un buen jefe, lea la Biblia. Pero léala de verdad. Usted mismo, porque el Señor está dispuesto para hablarle a usted. Solamente tiene que abrir la Biblia y leerla. Claro, hay metodologías o sistemas para leerla. Si la lee Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o lo hace por tema, en fin. Pero hermano, lo importante es que la lea. Ábrala. Literalmente ábrala y deposite sus ojos en la lectura de lo que la palabra de Dios dice. Y otro aspecto importante de este mes de octubre tiene que ver con la Gran Comisión. Igual lo dijo nuestro pastor. Y cuando hablamos de la Gran Comisión, estamos hablando de la predicación del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que como iglesia hemos hecho. Esta iglesia en particular y todas las iglesias que existen en Panamá y hasta lo último de la tierra, es predicar el Evangelio. Porque el Evangelio, según la propia palabra, es poder de Dios para salvación. Y cuando nosotros estamos hablando de salvación, no solamente nos referimos a que me voy para el cielo. No es solamente eso. Aun cuando sea lo más importante, estamos hablando de que el Evangelio, como poder de Dios, te da a ti la capacidad de que seas libre. ¿Libre de qué? Libre de adicciones, libre de ataduras, libre de malas actitudes, inclusive libre de que nos falta capacidad de pensar. Porque a veces, muchas veces, cuando nosotros no sabemos qué decidir, es porque nos falta inteligencia, ¿verdad? Bueno, en la Biblia está la respuesta. Solamente hay que leerla y creer lo que ella dice. Se trata, esto que estamos hablando, del poder que está en la iglesia. La iglesia de Cristo en Panamá y hasta lo último de la tierra, independientemente de sus diferentes denominaciones, pero aquella que realmente la iglesia de Cristo recibió poder. ¿Para qué recibió poder? No solamente para estar en momentos de éxtasis espiritual, lo cual es lindo y hermoso. Recibiste poder para llevárselo a otras personas que lo necesitan. No podemos ser egoístas con el mensaje que hemos recibido. Tenemos que compartírselo a otras personas que seguramente están en condiciones lamentables. Se trata del poder que cambia. De esto se trata, esto que estamos haciendo. ¿Para qué predicamos y se enseña la palabra de Dios? Especialmente para las personas que no conocen la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y por qué hay tanta gente atada? Porque no conocen la verdad. Posiblemente muchas personas están adaptadas a una religión. Pero sepan algo, la religión no salva. La religión es el intento de los seres humanos por tratar de entender a Dios. De repente puede ser algo positivo, pero es limitado. Usted necesita algo más que religión. Necesita una relación con el autor de la vida, que se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora, todo esto que estamos hablando acerca de la supremacía de la palabra y de las misiones a lo largo de la historia, porque la iglesia de Cristo en general desde el principio hasta el día de hoy, lo que vino a hacer es causar un impacto en la vida de las sociedades. Muchas de las cosas que ustedes y yo disfrutamos hoy son el resultado de la influencia del cristianismo. El cristianismo, el mensaje de Cristo vino a darle libertad al mundo entero, independientemente que haya mucha gente hipócrita, porque los hay. A través de los años, mucha gente hablando en nombre de Dios y haciendo las cosas mal. Pero usted no tiene que ver eso, porque usted no pone su mirada en los hombres. Usted pone su mirada en Cristo, en Dios. Pero ese mensaje predicado y enseñado es para traer un cambio, un impacto en la sociedad y en todos los aspectos de las personas.
Pero si hay algo que es verdaderamente importante, y es de lo cual nosotros vamos a hablar en esta mañana, en los minutos que tengo, es la influencia que ejerce en la vida de usted individualmente y en la vida de su familia. Mire, nunca estemos enfocados en pensar cómo son los demás. Pregúntese usted cómo es usted. Pregúntese usted cómo está haciendo las cosas, porque a veces somos muy dados, y sobre todo con las redes sociales. Oye, ¿te enteraste? Hermano, olvídese de los demás. ¿Cómo está usted? ¿Y cómo estoy yo? Yo solo le puedo rendir cuentas a Dios de mí mismo, y que los demás vean qué van a hacer con respecto a su conducta. Pero la palabra de Dios llega a nuestras vidas para influenciarnos y para cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Yo no consigo un evangelio de gente que solamente esté levantando las manos. Esa es una parte. Yo consigo un evangelio que cambia a las personas. El que mentía no miente más. El que robaba no roba más. El que calumniaba no calumnia más. El que vivía desordenadamente no vive desordenadamente. El que era un vago ahora trabaja. Y así nos vamos sucesivamente. Ese es el evangelio del Señor. El que no era un buen padre se convierte en un buen padre. La que no era una buena madre se convierte en una buena madre. Eso se trata, el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje que transforma nuestras vidas. Y eso entonces trae como consecuencia, ¿qué cosa? Mejores hogares, mejores matrimonios, mejores familias, mejores iglesias y mejores sociedades. Ahora, el mensaje de hoy está enfocado fundamentalmente en temas de familia. Ciertamente nosotros aquí en la iglesia en el mes de junio tuvimos el mes de la familia, y sabemos que en otras iglesias y en otros contextos celebran el mes de la familia en otros meses, pero nosotros sabemos que el tema de la familia no es un tema solamente para un mes, ni es un tema para un solo día. El tema de la familia es todos los días, y fundamentalmente, ¿saben por qué? Por cómo anda la sociedad. Yo como padre, y que gracias a Dios y mi esposa como padres, es una bendición maravillosa, pero nosotros sabemos que nosotros estamos allá afuera viviendo una guerra. Hay una guerra para destruir a los matrimonios, para destruir a la familia, para destruir a los jóvenes. Y si yo soy padre y madre, cada uno de ustedes que está aquí, que somos o tratamos de ser responsables, no podemos estar apáticos mirando para otro lado. Porque nuestra mayor responsabilidad es defender a nuestra familia, defenderla de las cosas inmorales, corruptas y deshonestas que están allá afuera. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso el tema de la familia es importante, y por eso hoy queremos recordar la misión familiar. Es importante también tener presente en los diferentes contextos que Jesús predicaba. Jesús no solamente se paraba en lugares públicos a predicar a las masas. Jesús siempre tuvo contexto para trabajar y predicar con familias. Porque es un poco probable, muy difícil lograr que las cosas cambien si nosotros le predicamos a una masa. Tenemos que trabajar con las familias. Amén. Trabajar con los padres, trabajar con las madres. Ahora, cuando digo padre y madre, no solamente me refiero a los padres y las madres como tal. Es que también hay otras cabezas de hogar. Por ejemplo, hay abuelos que les ha tocado criar nietos. Hay tíos que les ha tocado criar sobrinos. Hay hermanos mayores que les está tocando criar a sus hermanos menores. Así que este mensaje es para cualquier adulto que esté bajo la responsabilidad de criar a sus hijos. Entonces, el mensaje de Jesús fue en contextos familiares. Y la intervención del Señor lo hizo a nivel de familias. En Hechos 16:31 vemos un pasaje bíblico que pido y lean todo el capítulo 16 del libro de los Hechos, de una experiencia que el apóstol Pablo tuvo junto a su colaborador Silas. En ese contexto estaba el apóstol Pablo en una cárcel, y Pablo junto a Silas le predican al carcelero, que era un varón de origen de macedonio. Y el mensaje que Pablo le dio no fue solamente para el macedonio, sino para su familia, cuando le dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje de salvación no es solamente para el individuo de manera independiente, sino para toda su familia. Y en este contexto, luego de que Pablo predicó el mensaje, no solamente creyeron en Jesús, el carcelero y su familia, sino que dice en Hechos 16, dice, todos se bautizaron. Fueron obedientes todos al mensaje de salvación.
Ahora, hermanos, amigos, todos padres de familia que nos acompañan en esta mañana, reitero, como anda el mundo, créanmelo, para como anda el mundo, debemos asumir nuestras responsabilidades. Nosotros debemos entender, mire, el hecho de que yo haya procreado un hijo, eso no me convierte en padre. En el mundo hay muchos procreadores y procreadoras. Y ya dicen yo, y sobre todo, más que nada, muchos varones irresponsables dicen, y así hablando, yo tengo 20 hijos, y ya cree que con eso es padre. No, hermanos, la parte biológica es una parte, pero no es la más importante. Padre no es el que procrea, sino el que cría, el que educa, el que ama, el que atiende, el que sirve, el que está pendiente. Ese es el padre y la madre, verdadero padre y madre, el que tiene contacto permanente con los hijos. Entonces, en medio de esta sociedad hay que asumir roles. Yo felicito a todos ustedes porque sé que todos ustedes son buenos padres y buenas madres, pero ustedes conocen de otros padres y otras madres que no están haciendo bien las cosas. Entonces, ustedes ahora tienen una responsabilidad de exhortar a esos otros padres, y cada vez que haya eventos como este aquí en la iglesia, invitarlos, venga papá, mamá, para ayudarles a ustedes a que aprendan a ser buenos padres y buenas madres. En este contexto me viene a la mente una frase, como bien el pastor lo dijo, él dijo que soy abogado, y sí soy abogado, ya saben, cualquier cosa, después hay una frase interesante que en derecho se usa mucho, que dice, con la diligencia de un buen padre de familia. Cuando usted ve en temas comerciales y temas civiles, usted escuchará y leerá por ahí esa frase, la diligencia de un buen padre de familia. Eso viene de un tema histórico, no lo voy a explicar porque es un poco largo, pero tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad tanto del padre como de la madre. ¿Y qué significa esto? Que un padre y una madre hace todo lo que tiene que hacer a favor de los hijos. Un papá y una mamá no dice, déjalo para después. El papá y la mamá pega por delante siempre. Está siempre adelante. No tiene que esperar que el hijo le pida nada. Y más cuando son bebés. Los bebés, obviamente, los bebés se expresan llorando, ¿no? Esa es la forma de comunicación de ellos. Y son bien gritones y chillones y olorosos. Ustedes saben cuando son olorosos y irritantes. Bueno, es la forma de comunicarse los niños. Pero yo como padre y madre, yo no tengo que esperar que un hijo me diga a mí, papá, dame... No, el papá responsable y la mamá responsable están ahí por delante. Se lo pida o no se lo pida el hijo, se lo agradezca o no se lo agradezca, sea buen hijo o no sea buen hijo, el papá responsable siempre por delante, cubriendo las necesidades de sus hijos. Bueno, esto que acabo de decir de la diligencia de un buen padre y una madre de familia, no es ajeno de la Biblia, de hecho, no es ajeno a la Biblia. De hecho, la Biblia nos habla de esto. Y anoten, en Deuteronomio capítulo 6, Proverbios 3, Proverbios 22, Efesios 6, Colosenses 3, 1 Timoteo 5, Tito 2, Hebreos 12, son algunos de los pasajes que nos dan a nosotros como padres cuál es esa responsabilidad que debemos hacer. Y se resume en dos partes, que sería 1, ser proveedores, y 2, ser educadores. Cuando hablamos de ser proveedores, no estamos solamente en la parte económica, porque a veces pensamos que si le doy dinero a mi hijo o le pago una escuela ya... No, esa es una parte. Esa es una parte. Pero hay otras cosas que hay que proveerle a los hijos. Afecto, confianza, seguridad, protección. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a abrazar a nuestros hijos y darles un beso en la mejilla y decirles cuán valiosos son. Inclusive entender que si de repente un hijo nuestro por A o por B no sabe qué hacer, lo correcto no es estar insultándolos, y mucho menos decirle que eres un cabezón, o decirle, no te pareces a tu hermano Luisito, con el perdón de Luisito si está por aquí, ¿no? No, hermano, cada muchacho es diferente y cada uno de ustedes debe saber cómo actuar con respecto a cada uno de sus hijos. Y aquí lo hemos hablado bastante, nuestro pastor y el liderazgo, sobre el tema de no estar actuando de manera abusiva. Porque gran parte del problema que tenemos es que muchos padres y muchas madres son abusadores de sus hijos. Ahora, sabemos que parte de esa historia es lo que aprendimos de nuestros padres. Y es un gran problema porque estamos a veces repitiendo patrones y tenemos que cortar con eso. Yo no tengo que ser como mi padre me crió a mí. Y yo no tengo que ser como mi madre me crió a mí. Yo tengo que ser como Dios dice que yo tengo que ser. Y si hay algo que el Señor ordena es el amor y la misericordia a favor de nuestros hijos. En eso hay que ser proveedores.
Y lo otro es ser educadores. Tenemos que ser educadores de nuestros hijos. ¿A través de qué? Enseñando principios y valores. Por eso, hermanos, y esto lo digo para los padres, y esto me lo estoy diciendo a mí porque soy padre, y ahora que uno de mis hijos ya está casado, y bueno, la que sigue cuando Dios diga, algún día me hará nieto, nieto no, perdón, me equivoqué, me hará abuelo, mi esposa también, pero en el tiempo de Dios, atención, tenemos que estar enfocados en que hay que enseñar principios y valores. Por eso, hermano, hay que leer la Biblia. Estos principios que usted va a enseñar, no lo va a encontrar en el Twitter, ni lo va a encontrar en las películas que usted ve en la televisión, que de repente le gustan y le entretienen. Amén, pero ahí usted no va a emprender nada de eso. En la palabra de Dios. Porque usted, mire, esto es serio. Los pastores de sus hijos son ustedes mismos. Gloria a Dios por nuestro pastor Otilio, un gran pastor, sí, pero él no es el pastor de sus hijos, el pastor de sus hijos son ustedes mismos, padres, madres. Entonces, asuman ese rol, entiendan lo serio, lo grave, lo urgente, lo trascendente y lo importante de esto. Ustedes en la mañana temprano y en la noche tarde deben reunir a sus hijos, todos en familia. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a orar. Esto es parte de las cosas que se deben hacer para salvar y proteger a nuestras familias. Así es cierto. Seamos ejemplos en los principios, pero ante todo en la enseñanza de la palabra. Hermano, aquí no se trata de que seamos grandes teólogos y grandes eruditos. Simplemente que la palabra de Dios es importante para ustedes. Y que luego ustedes la vivan y que luego ustedes la comuniquen a sus hijos. Sabemos que esto no es fácil. Porque obviamente hay muchos padres que esto les cuesta o no lo entienden. ¿Y qué decir aquellos casos de los hijos cuando ya se vuelven un poquito medio complicados? Pero hermano, su rol como padre no depende de cómo sean sus hijos. Depende de cómo sea usted. Depende de cómo usted lo está entendiendo. Se trata de tener la actitud correcta. ¿Y sabe cuál es la actitud correcta? No rendirse. Si este puede ser el resumen del mensaje, es no rendirse. Un padre nunca se rinde. Una madre nunca se rinde. Vamos a ser padres siempre. No importa lo que pase, soy papá siempre, mamá siempre, abuela siempre, tío siempre, adulto mayor en la casa siempre. Los adultos no se rinden. Los adultos que están basados en la palabra de Dios, criando a sus hijos, tienen que ser frontales y firmes. No que nos pase lo de aquel sacerdote de Israel que dice la Biblia que no incomodaba a los hijos corruptos, deshonestos y delincuentes, y el papá mirando para otro lado. No nos podemos rendir. Y si no nos quieren tratar bien, no importa, haga su papel de padre y haga su papel de madre. Porque recuerden, usted no solamente es un procreador. Procreadores son los conejos, procreadores son los gallos y la gallina. Usted no es ni gallo ni conejo. Usted es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Y aparte de eso, un hijo, hija de Dios. Entonces, seamos responsables con el rol que se nos ha dado. No nos rindamos. Hace un momento leímos la historia de la mujer cananea, pero primero quiero referirme a otra historia que usted puede leer en Mateo 17. Del 14 al 21, la voy a mencionar por encima. Era un padre que tenía un hijo que era lunático. La traducción asumo que tiene que ver con un hijo que era con problemas psicológicos, mentales, emocionales y demás. Y este padre, ante la realidad de su hijo, tomó una medida desesperada. Ahora, no sé cuál sea la condición de los hijos de cada uno de ustedes. Y tampoco vamos a pensar que esto solamente se enfoque en un hijo con problemas mentales, no. Estamos hablando de un hijo con una necesidad, cualquiera que sea. Y la actitud de ese padre, ¿cuál fue? Buscar respuesta. Un papá responsable, una mamá responsable, busca respuesta. No lo deja para después, no le pide consejo a la vecina, no lo lee en el Twitter. El padre responsable busca respuesta. Y su primera respuesta, ¿dónde la va a encontrar? En el Señor, en Dios. Y mira que hubo un momento en el cual este padre llevó el caso ante los discípulos del Señor. Los discípulos no tenían respuesta. Y había un poco de gente ahí criticando. Pero ese papá se dispuso y dijo, yo voy a ir donde el que tengo que ir. Hermano, a veces no podemos perder tiempo yendo donde no tenemos que ir.
Y atención, ese poder del Señor lo acompaña a usted donde usted esté. Ahí en su casa, en su cuarto. Usted clama a Dios y le pide a Dios su intervención. Y quiero que sepa que la respuesta va a venir. La respuesta va a venir. Y este padre se acercó a Jesús. Y la historia de este padre estuvo fundamentalmente enfocada en que él necesitaba aumentar su fe. A veces, hermanos, quizás nuestro mayor problema es nuestra falta de confianza en Dios. Es tiempo de activar esa fe en Dios. Porque cuando nosotros hablamos de la fe en Dios, estamos hablando de la confianza absoluta en que Dios algo va a hacer. Ahora, usted haga, y me refiero a mí también, hagamos nuestro papel de padres, ¿sí? Porque atención, usted no tiene la necesidad de escuchar una voz del cielo que diga, Padre, no. Usted ya tiene eso en su corazón. Simplemente tiene que hacerlo. Punto. Escuche una voz del cielo, no. Usted tiene que hacerlo. Porque Dios lo capacitó a usted como padre y como madre para hacer las cosas bien. Y aparte de eso, lo que ya usted escucha en la palabra. Pero hubo una necesidad que él tuvo de recibir fe. Y el Señor le aumentó la fe. Y el milagro de sanidad ocurrió en favor de este hombre. Pero algo importante que podemos ver en este hombre. Porque él declaraba que Jesús era el hijo de David. Y al hablar del hijo de David es una declaración del carácter mesiánico de Jesús. Cuando hablamos del Mesías, hay que tener presente lo que el Antiguo Testamento habla de este personaje, el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Aquel personaje que el Señor iba a mandar a la tierra para salvarnos y luego para gobernar la tierra. Ahora mismo estamos viviendo la etapa de la salvación de nuestras almas, pero sepa algo, el Mesías va a regresar por segunda vez. Y cuando Él regrese va a ponerle fin al pecado y la maldad que todos hemos conocido hasta el día de hoy. Pero este padre, reconociendo quién era Él, seguramente vino a su mente aquella palabra que está en el libro de Isaías, que en algún momento Jesús la declaró en Lucas 4, 16 al 19. Anote eso, en Lucas 4, 16 al 19, en una de las partes hablando de Jesús, o sea, del Mesías, cuando dijo, Él vino a darle libertad a los cautivos. ¿Cuál es la situación de tu hijo? Cualquiera que sea, tienes que saber que Cristo va a intervenir en su vida para darle libertad. Sea algo espiritual, mental o emocional. Ahora, algo importante, debes orar, debes enseñar la palabra, pero algo adicional que tienes que hacer. Si el niño necesita atención médica, llévalo al médico. Si necesita un psicólogo, llévalo al psicólogo. Si necesita un psiquiatra, no hay pecado en ir al psicólogo ni psiquiatra, atención. No hay nada maligno en eso. Eso es parte de las cosas que Dios permite para uno hacerlas a favor de nuestros hijos, a favor de la familia. Pero este padre estaba declarando lo que él ya creía, que Jesucristo era aquel que daba libertad a los cautivos. Y me viene a la mente, y lo tengo aquí anotado, Hechos 10:38, para mí uno de los pasajes más lindos del Nuevo Testamento, en ese contexto, hablando del apóstol Pedro, Hechos 10:38, que dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire el Cristo en el cual usted cree, el Cristo verdadero, el único, todopoderoso y suficiente. Él vino a darle libertad porque Dios estaba con él. Ahora, padre, madre, papá, mamá, yo pregunto, ¿tú estás con el Señor? De repente a lo mejor un poquito quizás, porque yo igual lo he vivido, lo he padecido. No se trata que usted sea un súper creyente, simplemente que seas creyente. Porque el súper es Él. Nuestra fe puede ser pequeñita, pero no se trata de tu fe, se trata de Él. Entonces tienes que tener una relación con Dios. Como padres hay que ejercer nuestros roles, claro que sí, llamar la atención y todo lo demás. Pero hay momentos en que mejor es orar. Pregunto, ¿qué tanto tú oras por tus hijos? Si tú te analizas en este momento, ¿cuánto tiempo tú dedicas a orar por tus hijos? Hermano, hay poder en la oración. Y más cuando está dirigida a aquel que es todopoderoso. Ahora, ya en esta recta final de este mensaje, quiero referirme al pasaje que leímos al principio, de una mujer, una madre, que por cierto no era judía. Aquí hay una diferencia muy grande. El anterior de la historia, el papá del hijo lunático, aparentemente era judío y conocía bastante bien el Antiguo Testamento. Pero ahora aquí tenemos una madre que no era judía, que era de una región conocida como Tiro y Sidón,
que hoy por hoy se conoce que es el territorio del Líbano, allá en el Medio Oriente, una nación vecina de Israel. Que por cierto, se trataba de una ciudad o de un pueblo que era un pueblo pagano, idólatra, lleno de muchas cosas malas, y la Biblia así lo menciona en diferentes libros, como por ejemplo Isaías 23, Ezequiel 26 y 28, Joel 3, Amós 1, Zacarías 9. Eran pueblos que eran terribles. Pero esta mujer ve a Jesús pasar por ahí, que de hecho dice la palabra que Jesús anduvo por esa región, y esa mujer empezó a gritar. Vio a Jesús y era gritar desesperadamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La hija de esta mujer también tenía problemas espirituales. Dice que la atormentaba un demonio. No sabemos específicamente en qué consistía este tormento. Estaría con un problema mental, no sabemos. Lo cierto es que esta mujer estaba desesperada. Y esta mujer, reitero, no se quedó mirando lejos, fue detrás de aquel que le podía dar una respuesta. Ahora, hoy por hoy, usted, esa búsqueda del Señor, reitero, usted lo puede hacer en oración. Allá en su cuarto, en su casa, usted se pone de rodillas y le clama a Dios y le dije: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mira a mi hijo, mira a mi hija. Y usted clama, clame, hable, desarrolle la comunicación con Dios. Dios quiere ver tu corazón, papá. Dios quiere ver tu corazón, mamá. Necesita que tú saques eso que está dentro de ti. No te rindas, acuérdate, no te rindas. Pero mire qué ocurrió en esta historia. La mujer gritaba. Yo no voy a ponerme a gritar aquí porque de repente ustedes se van a asustar, pero imagínense una madre gritando. Bueno, las mamás que gritan aquí, las mamás que gritan no digan que no. Gritan más que los papás, pero no porque sean malas, sino porque son mamás. Pero bueno, y esa mamá gritando y gritando. ¿Y cuál fue la situación que ella experimentó? Aparentemente desprecio. Dice la Biblia que Jesús no le respondió. Ahí está la mujer atrás: Jesús, hijo de David, de Jesús. Y aparte de eso, la actitud de los grandes discípulos y apóstoles de Jesús. Se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, despídela. Miren, los grandes santos apóstoles le dicen al maestro: despídela. Espérate, ¿cómo así? Pero usted cree que esa madre se detuvo. Mire, esto que podemos interpretarlo como aquello que se conoce como los silencios de Dios. Un silencio de Dios no necesariamente es silencio, sino es que Dios te quiere enseñar algo y lo necesitas aprender. Y esta mujer seguía gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mire la primera respuesta que Jesús le da. Ojalá pudiera decirlo en hebreo porque se escuchara impresionante, pero bueno, lo voy a decir en panameño. Y con un poquito de ahí me despedí. Dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel. Imagínense, ese fui yo, no fui el época. Imagínense, esta mujer le está gritando a Jesús: auxíliame. Y Jesús le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué? Oye, ven acá, ¿qué pasó, maestro? Ahora, atención, no es que Jesús lo estaba haciendo adrede, es que ustedes van a ver después la respuesta. En ese pasaje ustedes la pueden ver. Entonces, ¿qué está pasando? El propio Jesús es el que se opone al milagro. No. Es que ella tenía que aprender algo de parte de Jesús. Porque el Señor, mire, y yo tomo como referencia a Filipenses 2:13, que me puede dar una respuesta. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Deuteronomio 8:2, una posible respuesta. Dios te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Job 5:8 puede ser la respuesta, me dice a mí, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, un momento que Jesús le dice a ella: pero la comida de los hijos no se le puede dar a los perrillos. Primero le dice: yo solamente vine a hablar de las perdidas, primero la oveja perdida de Israel. Y luego le dice que la comida de los hijos no se le puede dar a los perrillos. Imagínese usted. Este concepto de perrillo es importante tenerlo en cuenta, o de perros, pues, porque de la perspectiva religiosa, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, eran tratados como perros. Así es, eso es así, esa es la parte histórica. Y de hecho, hoy por hoy, si usted lee libros de los judíos, los libros rabínicos, ellos nos tratan a nosotros literal como perros. Así, somos perros. O sea, somos gente inmunda para ellos, obviamente.
no para el Señor. Pero frente a esa declaración que dice, no permitió darle la comida de los hijos a los perrillos. Ahora, la traducción que se dice ahí no fue perros, sino perrillos. O sea, no éramos tan perros, sino perrillos. Pero bueno, ella dice, porque ella por la gran fe que tenía y la gran decisión que tenía, ella no se iba a ir de ahí sin respuesta. Y le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen migajas que caen de la mesa de sus amos. Recuerden que ella estaba gritando hijo de David. Y cuando se habla en la Biblia, en un contexto como este, hijo de David está declarando, Mesías, Mesías, Mesías. Eso es lo que ella realmente le estaba gritando a Jesús. Y hay algo importante que tenemos que tener presente. En los libros proféticos, por ejemplo, en Ageo capítulo 2, versículo 7, hay una declaración que se habla del Mesías y es declarado como el deseado de todas las naciones. Este Mesías no vino solamente para Israel, vino para todos los pueblos de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en esta mujer? Ella estaba comprendiendo que el plan de redención del cual Jesús es el autor y consumador era también para los gentiles, o sea, para ella como mujer sirofenicia o cananea. Segundo, ella quería lo que los judíos rechazaban. Los judíos rechazaban a Jesús, pero ella decía, no, yo quiero a Jesús. Aunque el pueblo de Dios te rechace, yo te acepto, Jesús. Y lo siguiente que podemos ver en ella, y lo podemos tomar como referencia en Génesis capítulo 32, del 22 al 30, aquella experiencia cuando Jacob, ¿se acuerdan? Bueno, lo que hemos leído, obviamente no estábamos ahí porque ninguno había nacido, pero la palabra habla de que Jacob, el patriarca, luchaba con un ángel, ¿verdad? ¿Lo han leído? Y dice, y este pasaje inclusive es objeto de un cántico, cuando decimos, si no me bendices, no te vas. Y esta madre, no me bendices, no te vas, no te vas, tú me vas a bendecir, Señor. Tú vas a liberar a mi hija que tiene problemas porque tú eres el Señor y tú lo prometiste. Y yo, si me tengo que morir en el intento, me voy a morir. Pero yo no voy a dejar de clamar por esa hija. Y eso fue lo que esta madre, diligente y responsable, hizo. No se rindió. Un buen padre y una buena madre no se rinde, no renuncia a la responsabilidad dada por el Señor. Ahora, yo sé que de repente en otra ocasión podemos hablar más de esto, pero bueno, creo que me queda como 5 minutos, 4 minutos. Señor, ayúdame. Vamos a las palabras finales. Hermanos, amigos todos, tengamos en cuenta algo. Si el Evangelio tiene algo importante, es transmitir el poder de Dios para tu vida y para mi vida. En este caso, para los padres y las madres. Si tú no has sabido cómo ser buen padre, la respuesta está en Cristo. Ahora, sé que han sido buenos padres, porque todos hemos hecho un mejor esfuerzo, pero cada día podemos ser mejores. Y esa capacidad que tú necesitas está en Cristo. No está en un juez de paz, no está en un juez de familia, en aquellos casos que viene la autoridad, porque no, está en Cristo. Tú necesitas un encuentro con Cristo para convertirte en la clase de padre y madre que necesitan tus hijos que tú seas, en aquellos casos que no se han entendido. El llamado a ser familia, y en especial a ser padres, fue antes de que los seres humanos pecaran. No pensemos que esta obligación nació después que Adán y Eva se comieron el marañón ese, o la papaya, o lo que sea que se comieron, no. Esa responsabilidad fue antes de pecar. Ser buenos padres y ser buenas madres nació en el huerto del Edén, cuando el Señor le dice, multiplíquense, multiplíquense. Algo que yo le he dicho en algunas ocasiones sobre cuán importante es ser padre, y le pido que lo anoten, Malaquías 4:6, Jeremías 29:6 al 8. En estos pasajes vemos temas de familia, deberes y responsabilidades de padres para con los hijos. Obviamente el tiempo no me da para explicar el contexto, pero si había algo que el pueblo de Israel tenía en esa época, es que muchas familias se habían corrompido. ¿Con qué se habían corrompido? Con el pecado, con la idolatría. Mire, llegó un momento que inclusive algunas personas del pueblo de Israel se habían corrompido tanto que ofrecían sus hijos en sacrificio para los ídolos. Y
Imagínense hasta qué nivel de putrefacción moral y espiritual el mismo pueblo de Israel había llegado. Entonces, no es que sea nuestro caso, obviamente. Nadie va a hacer eso, y si lo hace va a quedar preso, ya lo saben. Pero el tema central es, tomando en cuenta estos pasajes de Malaquías 4:6, de Jeremías 29 y muchos otros, hermanos, no importa cómo esté la situación del mundo, sea familia, sea buen padre, sea buena madre, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando. Es más, en estos tiempos que tuvimos de pandemia, todavía saliendo de ella, hubo gente que se casó, gloria a Dios, seamos familia. Los nuevos niños que nacieron, gloria a Dios. Que la cosa estaba duro, Dios proveerá, porque la familia es parte del plan de Dios. Y cuando los que ya se han casado, los que se van a casar, cuando usted se casa, usted sabe que la familia, el matrimonio, son contextos de redención. La gracia de Dios fluye cuando usted es parte de una familia, cuando usted se casa. Entonces, claro que hay que casarse, los que no se han casado, y claro que hay que ser parte de una familia. Ese era el mensaje dado por Dios a Israel en su momento a través de los profetas, y nos lo está dando en el día de hoy. Hermano, no importa lo que pase, seamos familia. Sigamos haciendo las cosas bien. Y para terminar, recordar esto. La familia es un contexto de seguridad y bendición. Y si nosotros podemos entender eso y llevarlo a la práctica, tendremos mejores sociedades. Mi experiencia personal, y sé que es la de cada uno de ustedes, el mejor momento del día que yo tengo es cuando llego a mi casa, sí o sí. Cuando usted ve a su esposa, ve a su esposo, a su mamá, a su papá, a su suegra. Mi suegra está aquí, ya vive conmigo, por cierto, y gloria a Dios. Así que eso es mentira que las suegras son malas. Ahí está mi suegra, a ver. Pueden pedirle cómo es el asunto, cómo funciona esto. Cuando usted llega a la casa y ve a su familia, sí o no, llega la paz, la alegría. No, y los que tienen mascotas ni se digan, ¿no? El perrito ahí, o lo que sea que tengan como animalito. Hermano, entonces sigamos siendo familia. Ese es el mensaje para hoy. Y que esto constituye la misión familiar. El Evangelio vino a hablarnos a nosotros para restaurar nuestras familias. ¿Cómo me crió papá? ¿Cómo me crió mamá? Eso queda en la historia. Perdone a papá, perdone a mamá, a quien sea, olvídese de eso ya. Usted comienza una nueva vida hoy. Como padre, como madre, como lo que sea. Hoy la comienza. Porque el Señor vino a hacer nuevas todas las cosas. Y eso comienza en la vida de cada uno de nosotros. Como individuo, como familia, como padre, madre, etc. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, gracias te doy y te damos por este mensaje. Señor, va más allá de mí. No se trata de lo que yo como persona dije. Se trata de que lo que estaba ahí tenía el contenido tuyo, de tu palabra y tu presencia. Mi oración, nuestra oración, es para los padres de esta iglesia, pero especialmente los padres y las madres que hoy nos están visitando. De repente no son miembros de la iglesia como tal, sus hijos están en la escuela ciertamente, pero Dios, háblale a sus corazones y que cada uno de ellos entienda que en ti está la respuesta, que en ti está la respuesta, y que comiencen a relacionarse contigo. Que comiencen a relacionarse contigo y puedan correr ante ti como lo hizo el padre del joven con problemas emocionales, y como lo hizo la joven también con problemas emocionales con su madre. Corrieron ante ti y decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, socórreme, 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 socórreme. Alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de Jehová, de Dios, del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Pon esa convicción en cada uno de nosotros y ayúdanos, Dios, para hacer las cosas bien. A veces no es fácil, Dios. Hay muchos retos, muchos problemas, muchas situaciones, pero en ti podemos levantar bandera, porque tú nos das la victoria. En esta mañana, padres, madres, se los exhorto, yo se los digo como padre que soy. No ha sido fácil. Ya con mi esposa, más de 20 años de casados, pero mayormente enfocado como padre. No ha sido fácil,
Porque cuando uno se casa y procrea hijos, nadie nos dio diplomas para ser padres. Se cometen muchos errores. Pero lo importante no es quedarte en el error, sino es levantarte y hacer las cosas bien. Y el Señor está a tu alcance. El Señor está contigo para ayudarte. Entrégale tu vida a Cristo si no lo has hecho. Rinde tu corazón a Cristo. Cree en Él de todo tu corazón. Y no solo serás salvo tú, sino toda tu casa. Y verás cómo, a pesar de las situaciones, tendrás la capacidad para hacer cada día mejor las cosas. Primero, para que recibas el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Y en segundo lugar, para que hagamos y hagas bien todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa y maravillosa oportunidad. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.